A esta hora, en Radio Vigía FM, presentamos Sin Límite. Sin Límite. Directa audiencia de Radio Vigía, ¿cómo están? Bienvenidos a escuchar Sin Límite. Sin Límite. Mira, hay tantas preguntas que hacen nuestros amigos que escuchan el programa. Sin Límite. Nuestro programa de inclusión, tecnología, ciencia, salud. Como con nadie, siempre vamos a estar vigilantes por el cumplimiento de nuestros derechos. Con Wilson Reynoso. Bienvenidos. Directa audiencia de Radio Vigía, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su espacio Sin Límite, audición correspondiente a hoy domingo 6 de abril del 2025. Estamos con ustedes con buena predisposición de hacerles compañía en esta mañana con buena música y sobre todo receptando sus mensajes y recomendaciones al 096-930-4132, 096-930-4132 o más 593-96-930-4132, más 593-96-930-4132. Aquí iniciamos. Chévere, porque bonito, chévere, 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 chévere. Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere, porque se goza chévere, 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 chévere. Mi vallenato es chévere, porque bonito, chévere, y es bonito para ti. ¡Hueva! ¡De Sararaú! Seguirás por la vida y yo seguiré mi camino. Tú seguirás por
goza chévere, porque es bonito, chévere, 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 chévere. Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere, porque se goza chévere, 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 chévere. Mi vallenato es chévere, porque es bonito, chévere, y es todito para ti. Hacia una vida mejor. A continuación, en Sin Límites por Vigía FM, la voz de la Policía Nacional. Amigos oyentes de Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional, continuamos con entrevistas interesantes en nuestro programa. Y hace un tiempito atrás conversamos con Andy Flor acerca de su vida, pero ahora vamos a tratar diversos temas que tienen que ver con el desenvolvimiento actual de personas con discapacidad en diversas áreas y sobre todo el papel que juega la tecnología para enfocarnos hacia un futuro mejor. Andy, bienvenido, buenos días a nuestro programa. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlo. Y más que todo, mantener esta tertulia. Usted en Santo Domingo, Los Áchilas, y yo acá en Quito. Adelante. Hola, hola Wilson, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando. Muy buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de que es cierto que las personas con discapacidad tenemos que aprender lectoescritura braille y ábaco, pero la tecnología ha suplido a estas dos, digamos que bases de una comunicación en lectoescritura y en matemática. Ahora existen calculadoras parlantes y también existen lectores de pantalla. En tu caso, ¿cómo se ha venido dando este tipo de acople con la tecnología cuando sabíamos que tú formaste parte de la Escuela Marina de Jesús y ahí te enseñaron braille y también matemáticas? Resulta que cuando era muy pequeño y antes de iniciar lo que es el jardín, la escuelita, pues sí tuvimos un acercamiento con Mariana de Jesús y justamente ellos valoraron el tema de la baja visión funcional que tenía. Aunque era un 10% con un solo ojo, pero era una baja visión que para mí seguía siendo funcional. Entonces se enfocaron mucho en que yo trabajara y lograra rescatar todo lo que podía ver, porque esa era la prioridad para ellos. Entonces, de esa manera, lo que nos recomendaron a mí y a mis papás es que me incluyeran en una educación regular. De hecho, ellos vinieron de Quito acá a Santo Domingo a hacer los procesos de inclusión. Afortunadamente también, pues nuestra familia contó con recursos económicos y pude acceder a una buena escuela donde no solamente veía las materias básicas, ¿no? Matemáticas, lenguajes, sino que ya en ese tiempo, estoy hablando en el año 97, 98, 96, ya en ese tiempo me enseñaron computación de manera visual. Entonces, siempre estuve enrolado en este tema de la tecnología, a pesar de tener una muy baja visión. Uh-huh. Bueno, pero nosotros que hemos sido bastante meticulosos y por no decir románticos también en el tema de la computadora. Yo recuerdo que manejaba desde Windows 98 hasta Windows XP, Windows XP Service Pack 2, luego Windows 7 y ahora Windows 10 y por qué no el 11. También hemos ido a la par con el JAWS. Yo recuerdo que el primer computador que tuve era un Pentium 4. O sea, hablar de hace muchos años. Y yo, cuando tuve mi computador, decía, y ahora la gente evidente me puede poner la música y todo, y yo no puedo hacer nada, pues yo no puedo poner nada. ¿Para qué tengo un computador? Y le preguntamos a Andy, ¿le pasó eso a usted? Por supuesto, te imaginarás que de hecho el uso de los lectores de pantalla es muy parecido a como lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje del braille. Para una persona que tiene un resto visual o una persona que ve, el braille por lo general lo marea, porque al ver tantos cuadritos pequeños y puntos, asimismo el lector de pantalla también lo marea porque habla mucho, ¿no? Entonces creo que fue una de las dificultades que tuve,
cuando a mis manos llegó un CD, de hecho, de la biblioteca, de la Tiflo Biblioteca que había en la Universidad Politécnica del Ejército, que estaba a cargo en ese tiempo del mayor Luis Cueva. Entonces, gracias a él me llegó un CD con el programa del JAWS. Lo pude probar y me pareció muy interesante, de hecho, poder apreciar muchas cosas que no alcanzaba a ver. Solo por mencionarte una curiosidad, antes de utilizar un lector de pantalla, yo utilizaba la computadora con un programita que ya viene instalado en Windows, de hecho desde Windows XP, un programita que se llama Lupa, que permite el aumento de las letras y de toda la pantalla prácticamente a cualquier nivel. Yo utilizaba la lupa con un aumento del 300%, o sea, te imaginas que los píxeles prácticamente se veían como cuadritos. Hasta ese punto llegaba el aumento. Ya con el lector de pantalla, en cambio, ya se hizo un poco más sencillo, y al apreciar toda la pantalla del computador, me podía dar una idea de lo que podía explorar. De seguro ese aumento que lo realizabas a través de lupa era porque tenías un remanente visual, y ese remanente visual lo querías aprovechar al máximo. Pero ahora yo me atrevo a preguntarte, ¿ya? ¿Qué pasó cuando ya no veías nada? Ahí yo recuerdo que debes haber dicho, ¿y ahora qué hago? Bueno, por lo menos ya tenías una idea de que había lectores. Yo recuerdo que mi primer lector fue el JAWS 3.0. Ahí está, el JAWS 3.0. Y la pregunta era, ¿y ahora quién me está instalando? ¿Cómo es? ¿Cómo le hacemos? No había ni tutoriales, no había nada. Y tocaba ir a la buena de Dios, a la adivinanza, porque no había nada que hacer, pues. Sí, te cuento que, bueno, antes de perder totalmente la visión, utilizaba también la computadora con y sin lector de pantalla, pero el uso con lector de pantalla era muy, muy básico, y además no tenía un JAWS más actualizado. Me había quedado con el JAWS 4, que ya era un tanto antiguo y iba un poco lento para las prestaciones que tenía Windows en ese tiempo. Entonces, cuando perdí la visión, sí podía manipular la computadora porque conocía muchos comandos. A pesar de manejarla de manera visual, podía acceder a mis archivos porque todo lo tenía en la mente, pero se siente ese vacío de no poder controlar realmente lo que estás haciendo. O sea, hasta cierto punto lo puedes controlar por intuición, por memoria muscular, pero más allá de eso, pues es un poco complicado realmente manejarse. Entonces, cuando encontramos una persona que nos ayude a instalar el lector de pantalla más actualizado, lo primero que hice fue leer todo el manual de usuario. Creo que cosas que como latinos no lo hacemos con frecuencia, sino que hay darle al manejo como sea, ¿no? Entonces, yo creo que me sirvió, y eso fue en parte por digamos, el apuro que tenía, ya que en una semana empezaba los estudios y solo tenía esa semana para poder dominar el lector de pantalla y entrar y trabajar y desenvolverme en el aula con normalidad. Entonces, todo el recorrido primero fue por el manual de usuario. Ahí empezó todo. Empecé a entender qué nomás podía hacer, qué novedades habían, y ya con todo ese conocimiento, pues ya la universidad se hizo más llevadero. Bueno, yo quiero reiterarte a ti y a los amigos que escuchan el programa. Yo no tuve ningún curso de computación porque en ese tiempo no había, así que tuve que aprender moñando, como decimos aquí los ecuatorianos, desconfigurando 3-4 ocasiones el computador, hasta un disco duro lo eché a perder. Bueno, así fue como yo aprendí a manejar el computador, adentrándome en cada uno de los menús, submenús del JAWS, hasta poderlo dominar. Pero después de eso, ya apareció el JAWS con medicina y fueron las instalaciones muy distintas. Fue diferente, cada vez más fácil, en otras ocasiones más complejo, pero bueno, así lo tuvimos que aprender. Luego de eso apareció el NVDA o NVDA, como usted le quiera decir, un software libre que le hizo el frente al JAWS. Imagínate, hasta con la misma voz de Eloquence. Pero aquí lo que se podría versar
es que el NVDA, para que funcione en toda su capacidad, requiere complementos, lo que el JAWS ya tiene todo empaquetado. Ahí está la diferencia, ¿cierto? En parte sí, debemos agradecer que gracias a este proyecto abierto hubieron muchas iniciativas de terceras personas que se dedicaron a abrir complementos para mejorarlo al lector. De hecho, habían, digamos, características que hasta ese momento el JAWS, por no tener competencia, no las tenía, ni siquiera las contemplaban. Entonces, en ese sentido, el NVDA proporcionó, digamos, esa competitividad e hizo que el lector de pantalla JAWS fuera mejorando. Por otra parte, cierto es que NVDA por sí solo es un programa de código abierto que, bueno, claro, no es lo mismo que sea gratuito, pero es de código abierto, o sea que se pueden utilizar sus codificaciones para desarrollar complementos. Pero el problema en sí está en que no existe un control respecto a los terceros que desarrollan complementos. Hay una parte preocupante en el hecho de que los complementos de NVDA no requieren de muchas configuraciones de seguridad para poder acceder a tu computador, por ejemplo. En el ámbito laboral me he enfrentado en la situación de que, si bien es cierto que NVDA es de código abierto y que una empresa no podría incurrir en ilegalidades al utilizar el lector de pantalla de NVDA, pero sí se ve vulnerable ante la seguridad que este programa da al permitir que accedan complementos que no son de autoría de los creadores del NVDA y que en sus defectos son desconocidos. Entonces, ¿qué pasa si se filtra información de alguna empresa? Entonces, en ese sentido, creo que sí existe un nivel de riesgo, a diferencia de JAWS, como lo menciona Wilson, que es un programa que está un poco más empaquetado, que tiene un desarrollo más puro, más limpio, podría decirse en ese sentido, y que de por sí el programa es responsable por cómo se maneja la información. O sea, existe me imagino yo, una política de ética que engloba todos sus complementos y todas sus características, que incluso hoy en día pues ya integran inteligencia artificial. Claro que sí. Yo por eso siempre he dicho no. Yo me sigo resistiendo a usar un NVDA en muchas ocasiones, pero yo juego con los dos, ¿no? Con NVDA y con JAWS. Pero bueno, yo siempre lo sigo manejando. Ahora ya voy en el JAWS 25, ya en la última versión que se tiene en actual, y lo que les puedo decir es que en definitiva cada vez hay mejoras, cada vez hay cosas más impresionantes que han creado los amigos de Freedom Scientific. La diferencia también está en que JAWS, la licencia original, está sobre los 800-900 euros, ¿no? Es verdad que es alto, muy caro, tomando en cuenta que en cambio NVDA no tiene costo, ¿no? En la actualidad la gente lo puede descargar. Claro, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que JAWS tiene un beneficio para quienes viven en Estados Unidos, en Canadá, que es el acceder a estas licencias mediante suscripción, tal como por ejemplo Microsoft Office 365 o cualquier otra suscripción como la de Netflix, supongamos. Que es un poco más llevadera porque me parece que la suscripción mensual de JAWS está por $9.99. Cosa que aquí en Latinoamérica y bueno, mejor dicho, en todos los países que no sean Estados Unidos y Canadá, no aplica este beneficio. Entonces, sí es un golpe duro para quienes utilizamos un lector de pantalla el hecho de que este tipo de tecnología, a pesar de los avances que hay, no sean accesibles al público, entendiendo que muchas personas con discapacidad no solamente enfrentan esta barrera comunicacional de la tecnología, sino también que enfrentan barreras económicas, tanto en emprendimientos como en situaciones laborales, que no se prestan para, digamos, asumir un valor tan alto de una licencia tan costosa como la que es el JAWS. Pienso que si habría el tema de la suscripción y se abriera a más mercados, pienso que sería acogida de una muy buena manera,
porque, o sea, nosotros, ¿qué más que estamos interesados en que el programa lo podamos utilizar con todas sus prestaciones y de una manera correcta, legal? Claro que sí. Bueno, pero no solamente eso hay en la actualidad. Se presentó también el cambio de la telefonía análoga, de la telefonía de botones, a los teléfonos táctiles. Ahora los lectores de pantalla ayudan bastante. No solamente el Talbot, que ya de a poco va quedándose atrás, el Yeshua y otros lectores han ayudado bastante para que compañeros con discapacidad podamos manejar el teléfono, ¿no? Y bueno, y en mi caso, que yo ya estoy por la 5ª grada y un poco más, un poco menos, no le voy a decir la edad, pero usted ya más o menos se imagina, mi querido Adrián. Pues yo me decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tengo un teléfono de botones, ya estaba adaptado al teléfono a mi Nokia. Ya estaba adaptado a mi Nokia, ¿no? Y verdad que hasta ahora tengo mi Nokia nuevecito, por aquí lo tengo guardado. Y decía, ¿y ahora? Pero ya todos están manejando teléfonos táctiles y todos están whatsappeando y yo nada que ver. Hasta cuando ya tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque las baterías de los teléfonos ya se estaban quedando descontinuadas. En cambio, estas baterías de litio eran mucho mejores y ya me tocó migrar a lo que es un teléfono. Inicié manejando un teléfono con iOS y luego ahora estoy en un teléfono Android. ¿También fue tu experiencia así o tú ya directamente manejaste un teléfono táctil? Bueno, permíteme comentarte que en mi caso, pues mi papá no nos permitía tener celulares. Recién tuve mi primer celular, recuerdo cuando estaba como en 5º curso, más o menos en el año 2008-2009. Bueno, desde allí pues he mantenido mi mismo número. Entonces, el celular que empecé teniendo fue un 1100, que para quienes pudieron apreciar visualmente este teléfono, era una pantalla no muy clara, las letras eran muy pequeñas, de hecho la pantalla era muy pequeña, era muy difícil de leer, entonces me sabía de memoria pues cuántas teclas hacia abajo tenía que dar para abrir tal menú, etcétera, etcétera. Lo bonito de estos teléfonos de teclado era que uno podía escribirlos incluso con el teléfono guardado en el bolsillo. Entonces recuerdo que algunas veces enviaba mensajes desde las clases, ¿no? Eso no es para que lo hagan, sino solamente una curiosidad. Pero una vez que perdí la visión y que bueno, que ya cada vez en los teléfonos venían más opciones, más menús y se hacía un poco más complejo memorizarse todo ese ecosistema, se hizo un poco difícil acá en Santo Domingo al menos encontrar un teléfono con lector de pantalla. Sí escuché de alguien que lo tenía y de hecho lo invitamos a la casa, tocamos un poco de música, todo, pero más que todo aprovechamos en buscar dentro del teléfono cómo se llamaba ese programa. Entonces me acuerdo que era un teléfono Nokia con sistema operativo Symbian y manejaba un lector de pantalla que desarrolló la empresa Code Factory, que fue uno de los primeros lectores de pantalla con una voz, no sé si la reconocerás, Wilson, es la voz de Antonio. Entonces, este teléfono era un teléfono de teclado que verbalizaba todo lo que estaba allí, pero como lo dice Wilson, muy rápido fue la introducción de los teléfonos táctiles y las aplicaciones ya se dejaron de continuar desarrollando para teléfonos de teclado y pasaron más a prestarle atención a los teléfonos táctiles. Ciertamente que desprenderse, al menos nosotros, desprenderse de un teléfono de teclado e irse a un teléfono táctil, yo creo que es lo equivalente a desprenderse un poco del braille y arrojarse a todo el mundo de la informática. Entonces es un proceso como que uno no quiere, uno no entiende cómo es que puede ser así, ¿no? Que táctil es teléfono y pueda hacer todas las cosas. Pero pienso que si lo probamos, poco a poco vamos perdiendo el miedo y eso fue lo que me pasó, ¿no? Lo probé, perdí el miedo de ir avanzando en este aprendizaje y bueno, ya poco a poco ir descubriendo cómo funcionan las cosas. Sí, yo recuerdo como una anécdota cuando estaba escribiendo en el teléfono, había una chica que estaba leyendo, yo le pedí que me leyera, me llegó un mensajito. Yo era muchacho todavía en ese tiempo, todavía yo tenía un Samsung Polite, recuerdo un Samsung Polite,
Tuve entre mis teléfonos Samsung Polite, Samsung Bravo, entre otros los teléfonos de teclado. Bueno, y entonces en ese momento me escribieron un mensaje, ¿no? Y me dijeron, te quiero mucho, pero ella dijo así, ¿no? Entonces la chica dijo, te quiero mucho. Y yo le dije, y yo también. Y todos se rieron. Hasta yo también me reí. Bueno, eso fue lo que pasó con el teléfono de teclas. Ahora con el teléfono de pantalla, gracias a la accesibilidad que tuve con iOS, pude aprenderlo a manejar en un día. O sea, cogí el teléfono, lo que simplemente pedí que haya ojos para lo que es la configuración. Como el teléfono era nuevo, pues yo todavía no conocía nada de eso. Pedía ojos para ciertas configuraciones hasta que se active el lector de pantalla, ¿ya? Y en ese momento que se activó, yo ya me encargué del resto. Y claro, lo bueno de Apple es que nunca se desconfiguró. Para la gente no vidente, eso no se desconfigura tan fácilmente. Ya bueno, si llega a desconfigurar, es lo bueno, los teléfonos van a modo de fábrica y lo podemos restaurar. Pero de todas maneras, yo no me demoré mucho en aprender. Y ya estuve chateando, estuve mensajeando, configurando, cargando mis contactos uno por uno. No sé si también te pasó a ti lo mismo. Pero nos tocaba poner uno por uno, no, te cuento que en mi caso, mencionarte que en el colegio, por ejemplo, si bien es cierto que recibíamos clases de computación de manera visual, me acuerdo que tenía un compañero que era muy aficionado a la informática. Con él aprendimos mucho, ya en aquellos tiempos, a editar videos, a grabar CDs en DVD. Manejábamos 3 programas contables. Me acuerdo que en ese tiempo había el Temax, el Mónica, el SAFI. Y de hecho, en algún momento manejamos protocolos de un sistema bancario. Entonces, fue un aprendizaje que a mí me ayudó mucho, o sea, porque era mi mejor amigo. Digo era porque, bueno, ya el contacto ya se reducido un poco, pero la cuestión es que todo ese conocimiento me sirvió también en el celular. Yo también veía la cantidad de contactos que tenía y decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y entonces descubrí una técnica que es una técnica de marketing que te permite insertar contactos de forma masiva, 500, 1000, 5000 mensajes de un solo golpe. Porque los contactos son archivos CSV, o sea, archivos separados por comas o valores separados por comas. Entonces, si sabes manejar este tipo de registro, puedes hacer importaciones, exportaciones, y esto es lo que utilizan por lo general quienes manejan grandes cantidades de datos o datos masivos, o lo que se conoce en inglés como data manager, en el ámbito del marketing. Entonces, eso aprendí, y recuerdo que en todo lado donde voy, y a veces me piden pasar contactos, yo aplico esa técnica y ahí están todos los contactos de un solo tiro. Imagínense usted, ¿no? Colocar 3.000, 4.000 contactos de los que se tiene aquí, aproximadamente 5.300 contactos de los que he llegado a contar. Son una cosa bárbara. Por eso ahora yo sí tengo que aprender esa partecita. Bueno, queremos agradecerte por la entrevista mantenida el día de hoy. Solo decirles a los amigos con discapacidad visual que la tecnología sigue avanzando, que ahora también ya vendrán lentes o gafas inteligentes a precios accesibles. Según lo que hemos podido leer, de a poco vamos visualizando que ya en idioma inglés ya están configuradas. Esperemos que ya lleguen de a poco a lo que es Latinoamérica para poderlas adquirir, porque sinceramente el OrCam, la cámara que fue creada en Israel, llegó a costar muchísimo y de a poco se fue desplazando. Quienes compramos la cámara, quienes adquirimos la cámara, lastimosamente hicimos una pésima inversión. Yo me apunto en decir eso, lo digo públicamente. Una pésima inversión, porque las tecnologías siguen avanzando y existen programas y software, valga la redundancia, o software que están supliendo estas bondades de OrCam, pues. Entonces, ya de a poco, ¿qué les puedo decir? Hasta en el celular se puede mirar los colores, se puede escribir una fotografía,
se puede saber la escena de lo que está pasando, tanta cosa que en un inicio nos mostró Orcam y que por eso costaba esa cantidad de dinero. Sí, yo creo que de mi parte podría aconsejar a todas las personas con discapacidad que nos están escuchando y sin discapacidad también que sean muy cautelosos, que tengan mucha cautela, porque la tecnología avanza muy, muy rápido y puede hacer que por una compra tal vez un tanto impulsiva, pues sí nos podamos arrepentir. El tema es de que, por ejemplo, lo mismo que pasó con las gafas Vision Pro de Apple, unas gafas muy caras, pero que prácticamente Meta hace lo mismo, claro que con un poco menos de calidad, pero te da las mismas o más prestaciones por una sexta parte del valor de lo que te cuesta una Vision Pro. Entonces, sí les invito a tener un poquito más de cautela con esto. Yo creo que si nosotros podemos investigar un poquito y podemos trabajar con ciertas aplicaciones hasta ver cómo va avanzando la tecnología. Y otra cosa importante también es darnos un tiempito, escuchar las experiencias que los demás han tenido con productos nuevos, tratar de buscar muchos reviews, unboxing en YouTube, en otras redes sociales, para nosotros comprender hasta qué medida este producto puede ser algo revolucionario en nuestra vida. Ok, muchas gracias, mi querido Adrián, por esta entrevista continua con nosotros, y tenlo por seguro que nuestros compañeros a nivel nacional y mundial que escuchan la radio se van a conectar con esta realidad. Más de uno está pensando y dice, esto me pasó a mí y esto es lo que yo quisiera que no le pase a nadie, o ya sé lo que puedo hacer, ya sé cómo puedo vincularme a la tecnología. Tus palabras finales y el mensaje para todos los amigos que escucharon el programa. Gracias por haberte conectado con nosotros desde la ciudad Sáchila. Sí, bueno, pues agradecer nuevamente por la invitación. Creo que son contenidos muy valiosos, que es importante para todos, o sea, para todas las personas, sea que tengamos o no discapacidad, porque la tecnología hoy en día está en todos lados y a todos nos puede servir. Y animarles también a que prueben aplicaciones, a que no se dejen sugestionar por comentarios. La inteligencia artificial como un complemento es realmente una gran ayuda, y pienso que el éxito de la tecnología es saber usarla bien. Gracias. Seguimos con más en el programa, y a esta hora otro tema musical que lo interpreta el señor Pastor López, artista extinto, pero que ha dejado buena música y ha sido y es muy querido en Ecuador y Colombia. Escuchemos con él el tema Ay no se puede. Ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos, tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara, ay no se puede, ay no se puede. Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad, ay no se puede, ay no se puede. Doctor Domínguez.
puede, ay, no se puede, ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Ay, no se puede. Este es el personaje de la semana. Es el personaje de la semana. El arte es la manera más idónea para expresar nuestras alegrías, sentimientos, y más aún si somos amantes a la música. Adrián Méndez nos cuenta sus experiencias. Mi preparación inicia en el Instituto Mariana de Jesús, que era específicamente para no videntes y para sordomudos. Ahí inicia mi preparación en el año 93. Posteriormente pasé al Colegio Leonardo Ponce. Ahí estudié toda mi secundaria, desde el octavo de básica hasta el tercero de bachillerato. Luego empecé a estudiar la universidad. Estudié en la Universidad Central. Fue la carrera de ingeniería. Pero por algunas situaciones que en ese tiempo se daban, sobre todo unos temas gráficos que se nos complicaba mucho, porque en ese momento, te hablo más o menos del 2008, todavía la tecnología no estaba tan funcional. Entonces eso hacía que las situaciones gráficas que teníamos en matemáticas, en física, en geometría, fueran demasiado complicadas y que los procesos en los ejercicios fueran supremamente largos. Entonces eso hizo que de alguna manera cambie un poco mi rumbo, y a partir de eso pues empecé a trabajar, empecé a buscar trabajo, y ahí ingresé a Sicobra. Mi paso por Sicobra fue súper importante para mí porque me permitió desarrollarme en el ámbito laboral y sobre todo aportar y ser útil, porque lo que pasa es que las personas siempre necesitamos ser útiles para la sociedad, y eso es importante, y Sicobra nos dio esa posibilidad de desarrollarnos laboralmente. Entonces la verdad es que estuve mucho tiempo ahí, prácticamente 12 años, que me ayudaron mucho, sobre todo para poder sustentar mis cosas, empezar a tomar mis clases de batería, de percusión, y todo eso. La verdad es que es importante porque nos dieron esa estabilidad laboral que las personas con discapacidad visual en ese momento necesitábamos. Así que mi experiencia por ahí fue muy buena. Me quedé con mucha gente con la cual todavía tenemos contacto y todo ese detalle. Entonces la verdad es que sí me gustó mucho la experiencia de trabajar en Sicobra. Fue muy chévere la experiencia ahí. La música siempre me gustó. En realidad yo creo que es un tema natural. Creo que es un tema que claro, posteriormente se tuvo que trabajar, pero era una situación que a mí me llamaba la atención desde pequeño, porque hacía percusión con todo lo que encontraba, incluso con mi cuerpo, sin saber que existía la percusión corporal. Posteriormente ya me enteré de ese detalle, pero en realidad la música me siguió desde pequeño, y no es que vengo de una familia de músicos, ni mucho menos, pero me llamó la atención. En realidad, en la escuela también por ahí nos inculcaron un poco algunas situaciones musicales. Empezamos a aprender güiro, empezamos a aprender algo de piano para poder participar en la estudiantina de la escuela. Estuve en el coro de la escuela, entonces todo ese detalle me gustaba. Pero ya cuando ingresé al colegio dejé la música, ya no seguí esa parte. Pero en sexto curso, en tercero de bachillerato, lanzaron un concurso de mis bandas nacionales, que lo hace Nebraska Chiriboga, creo que lo hace todavía, y era un intercolegial en el cual invitaron básicamente a nuestro colegio, y ahí me eligieron como baterista, y a partir de ahí empezó ese camino. Anécdotas, Wilson, la verdad muchas, porque por ejemplo, hubo una vez en un estudio de grabación acá en el centro, íbamos a un ensayo. De mi lado normalmente me suelo sentar y empezar a tocar y a ver qué es lo que tiene la batería, pero en esa ocasión solo hice mi reconocimiento regular
y me quedé quieto. Y claro, en ese tiempo se trabajaba con audífonos de monitoreo. Entonces, por los audífonos que a mí me entregaron, escucho que el dueño de la sala le pregunta a mi pana, al pana que me llevó, le pregunta, pero sí toca, o sea, de veras sí toca. Y mi pana lo único que le dijo es, ya lo vas a escuchar. Y claro, ya posteriormente inició el ensayo y todo el detalle, y al final pues ya el dueño me felicitó y todo el tema. Pero a lo que voy con esto, Wilson, y es muy interesante ese detalle, a lo que voy con esto es que muchas veces hay un estereotipo con las personas, no solamente con las personas con discapacidad visual o con las personas con alguna discapacidad, sino con las personas en general. Hay un estereotipo. Cuando tú dices, yo puedo hacer algo, yo tengo esta habilidad o tengo este don o alguna cuestión, siempre la gente de inicio duda que puedas hacerlo. A veces nosotros pensamos que es una cuestión más del tema discapacidad, y en realidad no es así, es un tema general que se da con todo el mundo. Entonces esa es una de las tantas que te podría contar. Doy clases de batería como instrumento principal, porque es mi instrumento principal, pero el que quiere aprender algo más de percusión, quiere aprender cajón peruano, quiere aprender timbal, quiere aprender bongo, conga, guira, todo este detalle lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Son bienvenidos a estos talleres que regularmente se dan en la Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille, pero si es que el alumno en su casa tiene el instrumento, también lo podemos hacer a domicilio sin ningún inconveniente. Entonces, ahí lo hacemos como el alumno se acomode. Si el alumno, porque hay gente que no le gusta tanto estar en su casa y prefiere salir, entonces ahí lo hacemos en el espacio de la asociación sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente es eso, Wilson. Los talleres se manejan de forma bastante didáctica. Si es que no conoces nada del instrumento, no hay ningún inconveniente, porque básicamente en todo se inicia aprendiendo desde cero, y con los instrumentos no es la excepción. Así que no haya ni miedo ni susto si por A o B situación nunca supiste cómo funcionaba una batería o cómo funcionaba un timbal. No hay ningún inconveniente. La cuestión es que tengas el deseo de aprender, vayas con esas ganas, con esa predisposición, y a partir de eso todo sale. Entonces, eso, Wilson, gracias a tu programa, les hago la invitación para que puedan inscribirse a estos talleres, comunicándose a mi número de contacto al 095 89 50 476. Pueden llamarme, escribirme sin ningún inconveniente. Les repito el número: 095 89 50 476. A cualquier hora del día, no hay ningún inconveniente. Este joven músico nos deja un mensaje. Primero, nuevamente agradecerte, Wilson, por esta invitación al programa. Y lo que yo debo decirles en realidad es que, primero, no hay que darse por vencido. Por más complicada que sea la situación, no hay que darse por vencido. Uno siempre tiene que continuar, por más complicado, como les digo, que sea el tema. Uno siempre tiene que continuar. Así que para mí el mensaje más claro es el hecho de que la vida siempre nos va a poner pruebas, siempre nos va a mandar un montón de dificultades que a veces creemos que no podemos superar, pero cuando nos damos cuenta ya las superamos, nos hicimos más fuertes, y pasamos a otra etapa y empezamos otras pruebas. Entonces, creo que la vida hay que tomarla de esa manera, porque si nos preocupamos demasiado, no disfrutamos de lo que tenemos que disfrutar. Y en realidad, la vida es un disfrute completo, con sus altas, con sus bajas, con sus temas positivos y negativos. Hay que disfrutarla. Entonces, ese es el mensaje que les dejo, y no solamente a las personas con discapacidad, sino a todos en general, porque en realidad siempre nos encontramos con un montón de realidades, con gente que teniendo todos sus sentidos, o incluso teniendo tal vez una buena posición económica, todos los detalles como para poder ser feliz y no tener tantos inconvenientes, se terminan complicando y ahogando en un vaso de agua. Entonces me parece que todos esos detalles se pueden cambiar mediante la mentalidad. Entonces, creo que tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas. No digo que eso nos va a traer menos preocupaciones o menos problemas, pero sí vamos a saber afrontarlos de una forma diferente. Entonces, me parece que ese es el mensaje que les puedo dejar para este domingo.
Felicitamos a Adrián Méndez por esa actitud y el mensaje que nos ha dejado. Y esto, pues que sirva, ¿no?, como ejemplo para muchas personas que buscan su superación. Seguimos con más en el programa aquí en Radio Vigía y otro tema musical para usted. Con Nelson Enríquez escucharemos el tema El Bayón de Madrid. Acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar el Bayón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del Bayón gocemos su rico vaivén. Quiero compartir esta alegría de vivir, bailando juntos este Bayón de Madrid. Ay, qué sabroso, mi amor, vente pronto a bailar, porque este rico bayón ya se va a terminar. Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole, mi bayón, que está muy sabroso. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del bayón gocemos su rico vaivén. Esta alegría de vivir, bailando juntos este Bayón de Madrid. Ole con ole, chispa. Lo más curioso de este mundo. Lo más curioso de este mundo. De inmediato, en Sin Límite. Hoy hablaremos acerca de las máquinas de escribir. Y es que desde los años 80 se convirtió en el implemento importante para la preparación de estudiantes desde la escuela, más aún en el colegio y en la universidad. La máquina de escribir y la mecanografía fue la base fundamental del aprendizaje para lo que hoy sería el manejo de computación. Vamos a regresar en la máquina del tiempo a descubrir los componentes y cómo es que funciona una máquina de escribir. Empecé a la edad de 13 años como ayudante de taller. Luego fui encargado del taller en lo que era limpieza y todo. Ya luego, con el tiempo, me fueron enseñando los técnicos a poder reparar. Mi carrera de profesorado es en ciencias comerciales. Venimos acá a hacer nuestra práctica docente. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a enamorar de la mecanografía. Y a eso decidí dedicarme por 27 años ya que tengo de estar en esta institución.
Las máquinas de escribir continúan aún en el presente. Para Eric y Leticia ha sido su medio de subsistencia y de trabajo, pero más que eso, el amor que desarrollaron por la máquina de escribir y sus componentes. Loop es una tienda ubicada en la 5ª Avenida y 10ª Calle de la Zona 1. Se dedica a la reparación y venta de máquinas de escribir. Obando trabaja en ese negocio desde 1999 como técnico. Ha visto pasar el tiempo, también la disminución de compañeros y la reparación de máquinas. Sin embargo, el negocio continúa. Loop inició hace 44 años con 12 técnicos y reparaba entre 400 y 500 máquinas semanales. En la actualidad cuenta con 2 técnicos y repara más de 50 máquinas semanales. Una actividad que para Obando ha sido más que un trabajo. Si lo viera solo como un medio de ingresos, creo que estaría mal, porque no le tuviera amor a mi trabajo. En el espacio en el que desarrolla la reparación de las máquinas, explicó sobre las partes que considera fundamentales para que pueda funcionar. Mire, lo principal de la máquina sería esta pieza que es el escape, que para nosotros es el corazón de la máquina. Sin esa pieza la máquina ya no funciona. Sería esto, que le llamamos piñón, y la cuerda. Los mecanismos de cintas. Diferentes máquinas han ingresado al taller, pero no han podido ser reparadas, debido al deterioro en que se encuentran. El óxido es una de las principales amenazas. Ahora sirven para extraer repuestos. La mayoría viene con ese problema de que le echan aceite de cocina. Entonces pega las piezas. En Loop se registra una amplia variedad de marcas y de modelos de máquinas de escribir, entre ellas Remington, Olympia, Olivetti, Corona Smith y Brother, entre otras. Entre las más antiguas en el negocio se encuentra esta Remington, y aunque ya no funciona, está a la venta con un precio de 1.500 quetzales. El modelo de 1913 aún conserva las teclas de madera. Loop identifica 3 características básicas de una buena máquina de escribir, y son velocidad, firmeza al escribir y sobre todo el tipo de impresión de la letra. Un plus podría ser que la máquina sea de metal. En Loop se encuentran máquinas desde las más económicas de 500 quetzales y las más costosas con un precio de 1.500 quetzales. Al menos de la marca italiana Olivetti hay 7 modelos portátiles y de la Olympia 3 modelos de oficina. La variedad de colores es algo que también sobresale en la tienda. Cerca de esta empresa se encuentra la Escuela Nacional de Mecanografía. La directora Leticia Velázquez ve el proceso de introducir un texto por medio de un teclado como uno de los aprendizajes indispensables previos antes de iniciar la computadora. Aquí en la mecanografía los alumnos tienen la oportunidad de recibir los hábitos mecanográficos, reciben ellos escritura al tacto, desarrollan esas motricidades gruesas, porque nuestros alumnados, muchos de ellos, pues son alumnas que tortean y traen una motricidad muy gruesa. En la actualidad, la escuela imparte clases a cerca de 600 alumnos de institutos. Velázquez resaltó que las máquinas de escribir son útiles debido a que permiten que en lugares del país donde no llega energía eléctrica se pueda aprender. Y con esto, mis amigos, despedimos el programa sin antes decirles que el próximo domingo, el domingo 13, no estaremos al aire porque tenemos cobertura de elecciones en la segunda vuelta. Ustedes son quienes deciden el destino de nuestro país. Así que a votar a conciencia y recuerde, la normativa y la disposición por parte de la Corte Constitucional es que usted no lleve consigo un teléfono celular en el momento de sufragar. Evítese las multas, por supuesto, evítese las multas que son muy altas. Vaya, sufrague a conciencia y tome en cuenta que usted tiene derecho a que su voto sea secreto. Estaremos con más luego de 15 días. Pásenla bien y sigan en la sintonía de Radio Vigía.
contarles, señores, voy a contarles la historia de mi lorita, que se iba con el vecino buscando un gallito fino de tarde y de mañanita. Es que estaba enamorada del gallito del vecino, es que estaba enamorada del gallito del vecino, y lo pasaba llamando, ven acá gallito fino, y al cabo de poco tiempo un lorito apareció, que lorito tan bonito, y en esta forma cantó. Ya le salieron espuelas y una cresta colorada. Por las plumas me parece que el lorito está cruzado. Y el papá loro decía, y el papá loro decía, aquí hay gato encerrado. Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, porque se parece al gallo. Y el lorito le decía, papá, ¿por qué te incomodas? Es que el gallo está de moda, hoy, mañana y todos los días. Es que el gallo está de moda, hoy, mañana y todos los días. Al pobre del loro viejo lo que más le incomodó, cuando yo al lorito nuevo en la forma que cantó. Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado para darle una paliza al gallito colorado. Gallo.